Pero, ¿qué pasa chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Tremorox y bienvenidos a otro vídeo. Bueno, creo que ya sabemos para qué estamos aquí, ¿no? Penúltima parte de la serie de Bionicle. Bueno, la parte más complicada ya ha pasado, que era todo el arco de ignición. Y decir que muchísimas gracias por el apoyo que ha tenido el último par de vídeos. Me llevó un montón de esfuerzo y, hey, con tal de que al menos llegue a las 1000 visitas, yo la verdad estoy bastante contento. Estamos a punto de terminar, 2009 y 2010 son bastante cortas. Si el vídeo te está gustando, recuerda que puedes darle al botón de like, suscribirte y a la campanita para estar tanto de que hagas un nuevo vídeo, eso me ayuda un montón a mí y al canal. Y si de verdad quieres apoyarme un poco más, puedes hacerlo convirtiéndote en un miembro, ahí abajo tienes el botón para hacerlo, ¿ok? No los entretengo más y vamos directo al vídeo. Si la saga anterior fue una referencia a Clone Wars, creo que puedo permitirme colar algo de Evangelion aquí, ¿no? En capítulos anteriores, los Toban Ufa pensaron que por fin habían ganado. El Gran Espíritu finalmente había despertado, revelando que todo este tiempo que estuvimos hablando de universos y salvar el universo y terminar la vida en el universo, se refería a un universo dentro de un robot gigante. Si juntamos algunos detalles de cosas que vemos a lo largo de la historia, esto empieza a cobrar más sentido. Creo que la pieza del rompecabezas más grande que les puedo dar es el mapa completo del universo Matoran. Es literalmente la forma del robot. Pero como ya vimos, Teridax había ganado, y no hay nada ahora que pueda detener su reinado de sombras. Para continuar la historia de Bionicle tenemos que ir a otro lugar. ¿Recuerdan que al principio les dije que la historia tomaba lugar en la luna de Aqua Magna o Gran Mar? Bueno, el robot, también conocido como Universo Matoran, estaba debajo de esa luna de agua. Y que esa luna de agua pertenecía a otro planeta, ¿no es así? Ese mundo tiene de hecho dos lunas, Aqua Magna y Bota Magna. Y el planeta al que estas dos orbitan se llama Vara Magna, también conocido como el Gran Yermo. Y es ahí donde nuestro viaje continúa. Este planeta es habitado por Agori, similares a los Matoran, con la diferencia de que los Matoran eran un 25% orgánicos y 75% mecánicos, pues los Agori eran lo contrario. La mayor parte del planeta es lo que ven, arena y picos escarpados, y la fauna, que al igual que los Agori era biomecánica, haría palidecer a Australia en letalidad y a los ecosistemas marinos gélido-abisales en tamaño. En la zona del planeta donde nos concentraremos, habían 6 tribus bastante dispersas, delimitadas por una cordillera al norte y un mar de arena movediza al suroeste. Cada uno de sus pueblos estaban asentados en unas ruinas ancestrales. En un parche de jungla muy al norte estaba Tesara, habitado por los Agoris de jungla. Los Agori de agua habitaban Tayun, muy al sur. La tribu de fuego habitaba Vulcanus y la tribu de hielo habitaba Iconox, en las montañas de cuarzo blanco. Nos quedarían las tribus de roca y arena, de esas ya hablaremos. Como entenderán, los recursos en Vara Magna no es que sean muy abundantes, y para saldar disputas entre sí, las aldeas recurrían al sistema Glatorian. Los Glatorianos pertenecían a una especie aparte. Eran a los Agori lo que los Toba a los Matoran. Cada tribu tenía un número limitado de estos guerreros, y algunos eran reclutados para entrenar y luchar en combates contra otras tribus. Así, si, por ejemplo, una aldea clamaba el agua de un oasis o un cargamento de metal preciado, se enviaban a unos Glatorianos a un combate. Esto con sus reglas, claro. Y el ganador de ese combate, pues, ganaba el recurso en cuestión para su aldea. Una vez al año, en la arena magna de la antigua ciudad de Ateros, se celebraba un torneo amistoso entre cada tribu, como una exhibición, si lo quieren ver así. La tribu de arena estaba compuesta por salvajes, bestias, básicamente. Estos eran los Vorox.
Antiguamente fueron guerreros como los Glatorian, pero tras pasar tanto tiempo en las dunas, evolucionaron a un estado salvaje. Eso incluía a sus Agori, ahora apodados como Zesks, aunque las colas de escorpión las obtuvieron por experimentos de hace mucho tiempo también. Estos no participaban en el sistema, como entenderán. En cuanto a personajes, pues durante la primera mitad de 2009 tuvimos a Tarix, Glatorian principal de Tayun, anterior campeón del Gran Torneo de Atero, Dresh, Glatorian novato de Tessara. Estos dos vendrían a ser lo más cercano a un Toa, de la primera oleada de sets, por sus personalidades y ya que Gresh tendía a ser un optimista y con ganas de hacer el héroe, a diferencia de otros Glatorian que solo estaban ahí por la paga. Luego tenemos a Strack, Glatorian principal de Iconox. Es un cobarde y un oportunista. Solía recurrir a tácticas sucias y deshonestas, de ser necesario. Este venía de unas tierras más al norte, pero terminó en la peor parte de Baramagna por... cosas. Y a Malum, Glatorian exiliado de Vulcanus. Él y Strack tuvieron un incidente durante un combate. No pudo controlar su ira y ferocidad. Casi mata a Strack y por lo tanto fue expulsado. Pero su orgullo no lo iba a dejar morir tan fácilmente y se hizo el alfa de una horda de Vorox en el desierto. Pese a que sus diseños se ven bastante coloridos, a aclarar que ningún Glatorian tiene poderes elementales. Sus armaduras representan sus tribus. Lo máximo que hay aquí, de momento en cuanto a poderes, es el uso del lanzador de frutos Thornax, un fruto espinoso que, al estar maduro, puede estallar con la potencia de una pequeña granada al hacer fricción. En cuanto a los Agori, bueno, tenemos a Ranu, equivalente al Turaga de Vulcanus, Berrix, un recolector de chatarra y reliquias de Tayun, Metus, un cazatalentos Glatorian de Iconox, y también una sabandija, como ya verán más adelante. Y Tardok, explorador de Tessara. Este chico será algo importante dentro de poco, por cierto. Nos quedaría la tribu de Roca, en la ciudad de Roxtus, al este. Estos no eran Glatorian per se, sino Skrull. Venían del lejano norte, pero a lo largo del último año aparecieron de la nada y se sentaron en el lugar, liderados por Tuma. Forman parte del sistema Glatorian y no han perdido ni un solo combate desde que entraron a las peleas. También están los cazahueso, saqueadores de la especie de los Skrull. Montan una especie de dinosaurio con cola de escorpión y mente de caballo para atacar caravanas comerciales. Corceles de roca les decían. Pese a su paleta de colores y diseño, no pertenecían a Roxtus, solamente eran de la misma especie. Vean todo esto como una especie de soft reboot, mundo nuevo y nuevos misterios, como los Skrull del norte o las ruinas desperdigadas por toda Baramagna que datan de un cataclismo antiguo, ocasionado por una guerra entre los gobernantes de esta tierra, los señores elementales, y de la desaparición de sus maestros, los grandes seres. ¿Qué? Esa no la vieron venir, ¿eh? Si recuerdan que los grandes seres eran mencionados por personajes antiguos como Heldrix, Icarax o el mismo Artaka. Espero que ya se hagan una idea de por dónde está yendo todo esto. Hace mucho tiempo una catástrofe azotó el mundo, precedida por una guerra que cambió para siempre el planeta, y los grandes seres desaparecieron sin dejar rastro. Ellos convirtieron a Baramagna en una civilización tecnológicamente avanzada, de ahí sus implantes tecnológicos. Sostenían un estatus de leyenda, pero la mayoría actualmente los odiaba, por haberlos dejado a su suerte luego de la guerra, aunque habían otros, como Tardok, que creían que todas esas respuestas estaban ocultas bajo la arena, así como la llave a un mejor futuro para todos. Esto lo vemos en una serial web llamada Acertijo de los Grandes Seres. Esta sigue a Tardok. Estaban a días del gran torneo de la arena de Atero. Agori de cada tribu ayudaba a preparar el lugar para el evento. Él se había escapado a unas ruinas cercanas y encuentra una especie de moneda. Esta estaba repleta de símbolos, círculos con líneas y puntos en su interior. Y había una especie de mapa grabado en el metal, detallando el antiguo norte del mundo. Y lo único coloreado era una estrella roja. Tardok convence a dos Agori de acompañarlo, Kirbolt y Croticious, asegurándoles que volverían a tiempo para el torneo y que sea lo que sea que encuentren allá arriba valdría la pena. Por obvias razones, ningún Glatorian accedería a acompañarlos, estando el torneo tan cerca. Luego de convencer a un comerciante para rentar 3 monturas, sin hacer muchas preguntas, el trío llega más allá de las montañas de cuarzo blanco y de la tribu de Iconox. En esta ruta fueron perseguidos por una raza de lobos que ninguno había visto antes. Su pelaje estaba fusionado a metal orgánico, y descubrieron que eran comandados por alguien del que no habían oído hablar en mucho. Era Zurel, un antiguo glatoriano de Iconox, héroe de la Gran Guerra. Este detiene la jauría, revelándose como su líder, y les dice que vuelvan por donde vinieron. En el norte no aguardaban más que la muerte.
Pero en ese momento una avalancha se levanta sobre ellos. Un ser revestido de hielo y escarcha se alzaba sobre esta. Pero antes de chocar con ellos, el deslave es detenido por un río de lava. Y otro ser, cubierto de magma y roca fundida, estaba en el centro. Estos eran los señores elementales de hielo y fuego. Zurel, en medio de su choque, reconoció el mapa que tenía Tarduk. Les explica que, pese a que la guerra haya terminado para las tribus y sus armadas, los señores elementales seguían en conflicto por el legado de sus creadores. Y ese legado yacía en algún lugar del lejano norte. Les dijo cómo llegar. Había un valle donde encontrarían el tesoro que estos seres tanto ansiaban. O puede que, como mucho en Vara Magna, sea solo un mito. Los tres llegaron con sus acechadores a un lugar apodado el Bosque de Cuchillas, según Zurel. Pensaban que los árboles estarían hechos de metal, pero al dar un vistazo más de cerca, ven que entre los troncos habían brazos de guerreros, sosteniendo firmemente sus armas. Kirbolt decidió dar media vuelta y volver. Los Agori restantes siguieron al interior del bosque, donde fueron atrapados por la vegetación, y el señor elemental de la jungla se materializó ante ellos. Al verlos de reojo, asume que no sabían el camino, pero Croticious trata de convencerlo de que sí. Ahí los analiza detenidamente. A Tarduk lo dejaría ir, por ser de su tribu, pero el Agori de fuego se tenía que quedar. No le agradaba a los de su elemento. El tesarano logra hacerlo hablar para ganar algo de tiempo. Quería saber más. Él dirigió a sus ejércitos en la guerra, usando su control sobre la jungla. También menciona que solo buscaban un valle, y algo sobre un laberinto. El Lord también buscaba exactamente eso. Ahí dio un grito de dolor. Kirbolt volvió por ellos e incendió una de sus raíces con una antorcha, dándoles una ventana para escapar. Los Lords elementales eran poderosos, pero no invencibles. Debía concentrar sus fuerzas para opacar las llamas y evitar que su forma sea consumida por completo. Luego llegaron al río Dormus, siguiendo las indicaciones de Zurel. Para continuar, debían cruzar una sección poco profunda del agitado río. Pero al poner un pie en el agua, una mano elemental tomó a los tres Agori y los arrastró bajo la superficie. Un globo de aire se formó alrededor de sus cabezas. Cuando se detuvieron, estaban en presencia del señor elemental del agua. Les hizo la misma pregunta, si acaso ellos conocían el camino. Con algo de astucia lograron convencerlo de que sí tenían la información, pero no planeaban dársela a menos que él los ayudase. Y preguntan por qué seguían peleando. El señor del agua les dice que la única manera de poner fin al conflicto entre ellos es que alguno de sus hermanos saliera victorioso. Él solo quería ese poder por autopreservación, para ganar, y accede a ayudarlos, pero cuando pensaron que habían cerrado el trato, la temperatura descendió drásticamente. El señor del hielo los había encontrado. El Lord de Agua desapareció para preservar su vida, pero sus burbujas se habían desvanecido. Pensaron que iban a morir congelados, pero unos pilares de roca los sacaron del agua a toda velocidad, y luego aplastaron la onda gélida. Sin rastros de su otro atacante, el señor elemental de la roca se manifestó como una estatua de Tarduk. Tenía el inconfundible tono ronco de un scroll. Les dejó en claro que se mantuvieran fuera de la fortaleza. Lo que hay en el valle era suyo para conquistar, y de nadie más. Ellos le dicen que solo buscaban respuestas, no querían ningún tipo de poder. Pese a ser un scroll, el Lord Elemental sabía que estaban muy lejos de su hogar. Y habían pasado tanto tiempo peleando entre sí que realmente no consideraban a los Agori como una amenaza y no desconfiaban de ellos. Admiraba su determinación. Les dice que sí, podían continuar. Pero una vez hayan llegado al valle, que no se atrevan a tocar nada. Y que supiesen algo. La roca era un elemento implacable. Si le daban el poder de los grandes seres, bueno, sería invencible. Y así como así, la estatua de Tarduk se desvanece. Siguieron río arriba, hasta la fuente del río Dormus, donde dieron con un arco de piedra con inscripciones en este. Decía deseo del espíritu, un método de transporte dejado por los grandes seres. Tarduk pensó que los llevaría a donde más deseaban ir, eso decía la leyenda. Pero para su sorpresa, al cruzar, aparecieron boca abajo en una arena. Había habido una gran batalla, y había un escudo scroll enterrado en la arena. Habían regresado a Atero, y estaba totalmente destruida. Había sido la tribu de Roca. Después de esta travesía, cada Agori volvió a sus respectivas aldeas. Por fortuna estaban bien. Pero ahora, Tarduk tenía un objetivo:
Sabía que su destino estaba más allá en el norte. Quería saber qué había ahí, encontrar las respuestas, aun si tuviera que pasar por los señores elementales para lograrlo. Como ya podrán ir intuyendo, los señores elementales estaban planeados para ser lanzados como sets en algún punto de la línea más adelante. Cosa que, les voy adelantando, jamás ocurrió. Supongo que ya se hacen una idea de quiénes son los malos de este arco. Los Skrull. Como ya dije, estos también vienen del norte, más allá de las montañas. Luego de la guerra, los Skrull forjaron ahí un imperio. Eran una raza de guerreros brutales, pero orgullosos. Eran dominados por Skrulls de clase líder, pero algo los forzó a huir de sus tierras. Ese algo se revela en un cómic y serial, Imperio de los Skrull. Este sigue a Tuma, el último Skrull de clase líder, y de cómo guiaba a la tribu de Roca en Roxtus. Nos cuenta qué fue exactamente lo que ocurrió en el norte. Una nueva raza de guerreros los expulsaron de su hogar. Salían de la nada y barrían con ellos con una letalidad y destreza inigualables. Los apodaron Baterra, que significa muerte silenciosa. Muchos Skrull de clase líder murieron, dejando únicamente a Tuma para guiarlos. En sus esfuerzos descubrieron que estos eran autómatas y que podían cambiar de forma a voluntad para embaucarlos. La última fortaleza Skrull cayó de esta forma. Un grupo de exploración había traído un cargamento de madera para resistir una ventisca, y los Baterra se habían disfrazado de los árboles que cortaron, exterminando a todo Skrull a la vista. Tuma, junto a su mano derecha, Stronius, guiaron a los Skrull sobrevivientes al sur, asentándose en Roxtus. De eso ha pasado un año. Han amasado sus fuerzas, adiestrado corceles de roca y secuestrado Glatorian y Vorox para fortalecer las defensas del lugar. Tuma planeaba seguir moviéndose al sur, hacia las aldeas aisladas del yermo de Vara Magna, por miedo a que los Baterra los encontrasen aquí. Estaba preparando su siguiente movimiento cuando esa noche llegó un grupo de Skrulls. Estaban a cargo de un ataque a Tajun junto a los cazahuesos, cuando fueron emboscados por Vorox y un Glatorian de fuego. Para descontento de Tuma, no lo ejecutaron. Sabía perfectamente de quién estaban hablando, así que envía al mismo Skrull, de nombre Brannar, a capturarlo. El guerrero lo consigue, regresando con Malum, el exiliado que vivía con los Vorox. Los suyos los veían como bestias, pero el Glatorian sabía que eran más que eso, y le enfurecía que Tuma los tratara así. Quería saber cómo adiestrarlos. Habían sido una molestia para sus cazahuesos últimamente. Él accede, pero consigue idear un plan de escape. Detiene a dos Vorox hambrientos a lo como entrenar a tu dragón con un silbido. Y cuando un Skrull random es ordenado por Tuma a imitar lo que Glatorian hizo, estos lo atacan brutalmente. Liberó a otros Vorox que atacan a Tuma y se da a la fuga. Y ya que los túneles Vorox se extendían por buena parte del desierto, estos logran escapar sin mucho problema. Al día siguiente, Tuma ordenó a Brannar a que llevase a un grupo de guerreros y Vorox por el camino que tomaron hacia el sur. Esto con la intención de usar las bestias como señuelo, en caso de encontrar Baterra. Y para su horror, estaban cerca. Los Vorox cumplieron su función, pero tan pronto sus hombres entraron en guardia, fueron atacados en un instante. Brannar intuyó lo que querían: enviar un mensaje, darles a entender que sabían dónde estaba Roxtus, y que si aún seguían aquí con vida, era porque lo permitían. A modo nota, la mayoría de Skrull no tienen nombres propios. En su sociedad, los nombres se obtenían con hazañas y eran dados por Skrulls de clase líder. Por eso solamente conocemos a dos Skrulls con nombre, a Stronius y a Brannar. Este encuentro con Baterra fuerza a Tuma a acelerar sus planes para atacar la arena de Ateru durante el evento. Pero tenía un informante entre los Agori. El espía no respetaba la posición de Tuma, pero este lo permitía, con tal de conseguir información. En esa ocasión tenía algo que motivó a Tuma y a Stronius a aventurarse al norte nuevamente. Se reuniría con las hermanas de los Skrull, básicamente el otro 50% de su especie. Estas se separaron de la tribu cuando obtuvieron poderes psíquicos avanzados de la noche a la mañana. Solo les diré que evolucionaron por obra cósmica y formaron una sociedad aparte, sin necesidad de los Skrull macho. Incluso lograron frenar el avance de Baterra con sus poderes, sin utilizar armadura o armas. Ambos Skrull llegaron a su campamento, y la líder los recibe con un ataque mental. Podría acabar con ellos dos en cualquier momento, pero Tuma solo dijo una palabra: Angons, y las hermanas se mostraron dispuestas a hablar. Angons era el nombre de uno de los grandes seres. Le dio un poder más allá de lo que se pudieran imaginar a una Skrull hembra, y tenía información de dónde hallarlo. Personalmente, Tuma no creía en esas historias,
Pensaba que ellas solo perdían el tiempo, pero eso no le preocupaba. Le diría dónde encontrar a Angons, con la condición de que mantuviesen a los Vaterra a raya en el norte. Y esta acepta. Desafortunadamente, él y Stronius fueron emboscados por 2 Vaterra de regreso a Roxtus. Pensaron que se habían disfrazado de árboles sospechosamente cortados en el camino, pero solo eran el señuelo. En realidad, se habían disfrazado de 2 rocas detrás de ellos. Tuma recibió un golpe bastante grave en la espalda, antes de perder la conciencia un momento. Pensaba que ese sería su fin, desarmado y herido, pero los Vaterra no hicieron ningún movimiento. Ahí se apareció su Agori informante. Estaba junto a los autómatas y simplemente les ordenó irse. La ira aumentaba en Tuma. ¿Significaba esto que fue él quien decimó a su pueblo hace un año? Pero no. Le dice que, de ser ese el caso, solo los hubiera matado en ese momento. Tuma se estaba hartando de su insolencia. Le da una bofetada y se pone de pie. Dijo que sabía algo especial de los Vaterra, y quería la respuesta. Finalmente les revela que, una vez, durante la guerra, acompañaba a una caravana que fue atacada por los autómatas. Ninguna Gori o Glatorian sobrevivió, salvo por él. Lo extraño es que ese día estaba desarmado. Ahí se dio cuenta de que la definición que los Vaterra tenían por guerrero era cualquier persona que estuviera armada. Pero los Skrull jamás lo hubiesen descubierto por su cuenta, claro. Y al verlos inconscientes, solo alejó sus armas para calmar a los autómatas. Antes de que Stronius despertase, negociaba algo con Tuma. Ya tenía la información que buscaba. Lo único que quería de su parte era que, en el caso de que algo le llegase a ocurrir al líder Skrull, que le dejara él el control de Roxtus. Tuma solo se ríe ante la idea. Los Skrull jamás seguirían una Gori. Estaba harto de su arrogancia, pero no podía matarla aún. Todavía le era útil. Así que acepta. Un tiempo después de esto llega el día del gran torneo de Atero. Los Glatorian y Agori tenían todo preparado. Pensaban sería una competencia normal como siempre, hasta que, en el segundo día del torneo, una armada entera de la tribu de Roca atacó las puertas de la arena. Desde que llegaron al yermo, ningún Glatorian había podido vencer a un Skrull cuerpo a cuerpo. No tenían oportunidad contra toda una armada. Los Agori huyeron, y los Glatorian dieron todo de sí, pero sus esfuerzos fueron en vano. Atero cayó ese día. Ahora quedaban menos guerreros para defender sus aldeas, y otros más renunciaron al combate de plano, como Gelu de la tribu de hielo, que optó por hacer de guardaespaldas y escolta a sueldo. Luego de esto hay un par de historias, pero estas son más como de relleno. Relleno y contexto. El cruce es una misión de escolta de un cargamento mineral desde Vulcanus hasta Iconox, con Gresh y Strack. En el camino, casi toda la fauna de Baramagna los ataca y tienen un enfrentamiento con Malum, entran a Roxtus y huyen, un Glatorian desterrado de la desaparecida tribu de hierro los ataca sobre un escorpión mecha gigante, hola Teluris. Y conocemos al único Glatorian de la tribu de fuego restante, Akar, veterano de guerra, y Akina, segunda Glatorian de Tajun que ayuda a nuestro grupo en su travesía. Y Asedio en Vulcanus habla sobre cómo Gresh y Gelu logran convencer a un grupo de Glatorian a defender la aldea de Vulcanus de un ataque organizado de cazahuesos. En realidad, Tuma había preparado el ataque. Los cazahuesos se separaron de los Skrull hace mucho tiempo y quería poner a los saqueadores a prueba con esto. Afortunadamente, los Glatorian logran repelerlos. Pero eso no quitaba el hecho de que los Skrulls se estaban volviendo cada vez más y más agresivos desde el ataque de Atero. Esto no era más que el comienzo, y las cosas no parecían mejorar antes de ponerse peor. Hasta que una noche, una estrella fugaz entró en la órbita de Baramagna. Era tan brillante que su luz fue vista en toda la región, desde Iconox hasta Tajun. La mayoría de Glatorian y Agori no le dieron mucha importancia al objeto. Cayó al suroeste de Vulcanus, dejando un cráter al impacto. Esa era la Canoji Egnica, la legendaria máscara de la vida. El destino de todos en Baramagna estaba por cambiar. Un insecto del desierto, un resistente Scarabax, se acerca al artefacto. Este reacciona al contacto con el organismo desconocido. La máscara levanta un torbellino. La arena del desierto se transmuta y fisiona en tejido y metal orgánico. La Canoji imita la vida que le rodea. Un guerrero dorado se materializa, portando la máscara de la vida en todo su esplendor. Aunque el ser no lo sabía, y desconocía en dónde estaba. Mata Nui había vuelto a casa. Este es el inicio de La leyenda renace.
vendría a ser la cuarta y última película. También es la menos querida por cosas como que Universal mató a la banda sonora, mucha de la caracterización de personajes es inexistente, pero los eventos siguen siendo los que son, así que no le demos muchas vueltas a eso. El Gran Espíritu estaba consciente de todo lo que ocurría dentro de su cuerpo. Recuerda haber guiado a Tuava Kama y Likan antes del gran cataclismo, hablar con la orden de Mata Nui. Cómo un héroe Toa dio su alma y espíritu para salvar su vida, luego de que Teridax hiciera fallar su cuerpo. Pero lo cierto es que Makuta había ganado. Lo expulsó de su cuerpo y ahora solo tenía una idea en mente: regresar a su universo y salvar a su gente. Acostumbrándose a esta nueva forma, casi pisa el Scarabax que se atrevió a acercarse, y también es atacado por la fauna local. Mata Nui también descubre el poder de la Ignika, de convertir cualquier cosa a su alrededor para protegerse a sí misma, creando un escudo a partir del insecto. Lo que cortó la cola del Vorox. Metus, el cazatalento, se acerca a ver qué fue esa luz. Ese vehículo, el Zornatus, por cierto, es de un Glatorian de fuego que nunca sale en la historia, pero era piloto de la arena, ¿vale? Solo hacía eso. El Agori lo reconoce como un Glatorian y ofrece llevar a Mata Nui a la aldea más cercana, que era Vulcanus. Así que ahí que iban. Llegan a tiempo para ver un combate y le presenta con Ranu. Este ve de reojo a Mata Nui y le pregunta qué opinaba de Akar. Aunque Mata Nui dice que peleaba con honor, Ranu lo veía algo oxidado. Pronto no sería capaz de pelear por Vulcanus, y asume que fue por eso que Metus lo trajo aquí. A Mata Nui le parecía algo anticuado el sistema. ¿Usaban a sus mejores guerreros como deporte? ¿Pero era esto o matarse entre sí? El combate acaba mal para Akar. A Strax se le cruzan los cables y va por un golpe letal. Mata Nui salta al centro de la arena y lo enfrenta. Como era de esperarse, no tenía experiencia en combate, pero la máscara de la vida transforma el aguijón del Vorox y hace que Strax deba retirarse. Esta es una de esas partes que no tienen sentido. ¿Por qué Strax le haría eso a Akar? Siento que él le salvó la vida con Malum. Era un cobarde, más no un desgraciado. De hecho, hay un par de puntos en la leyenda renace que sería mucho mejor si Mata Nui hubiera llegado un poco antes, quizá para antes del gran torneo de Atero. Akar le agradece a Mata Nui y le cuenta que sus días de gloria ya habían terminado. Había sido el Glatorian principal de este sitio por mucho tiempo, pero ahora había perdido el toque. Pero el extranjero lo elogia por su proeza en combate y forma de luchar. Tenía el coraje de un guerrero Toba. Ahí Metus entra para tratar de convencerlo de unirse al sistema, pero rechaza su oferta, además de evitar cualquier otro intento de regateo, claro. Akar le pregunta qué haría ahora, y le explica que volvería a casa, pero era complicado. Y le revela que venía de otro mundo. El veterano estaba algo confundido, y su conversación es oída por Kina, la segunda Glatorian de Tayun. Finalmente, prueba de que existe un mundo mejor que este moridero. Básicamente estaba harta de vivir en Vara Magna, y lo que la sorprende aún más es que ambos hablaban en serio. Mata Nui le salvó la vida a Akar, y este se había comprometido a ayudarlo, además de que ya no era útil para las peleas en la arena. Kina también iría con ellos. De hecho, tenía un plan. Semanas atrás descubrió unas ruinas con equipo y piezas extrañas debajo de Tayun. Tal vez haya algo ahí que pueda ayudarlos, con una condición: que de volver a su mundo, la llevase con él. Aún sin saber si eso estaba en sus capacidades, Mata Nui accede. En el camino son emboscados por cazahuesos y deben evadir un ataque de un Scopio. Pese a lo que muestra la peli, ese de ahí no es Teluris, ¿vale? O sea, canónicamente Teluris está en otro sitio, solo que no tenían un modelo sin el piloto para hacer el render 3D y logran escapar con vida, causando un derrumbe en un costado del cañón que entierra a la bestia y los cazahuesos. Aunque había algo extraño. Era imposible que los cazahuesos supieran qué ruta tomarían. Alguien había revelado su posición. Desafortunadamente descubren que Tayun había sido atacada. Kina estaba horrorizada. Tal vez los Agori lograron huir, pero le preocupaba a Gresh. Tenía una sesión de entrenamiento y ahí lo encuentran. Estaba herido. Les informa que los Skrull y los cazahuesos trabajaban juntos, y la presencia de Tuma en el lugar lo confirmaba. Esto era malo. La Glatorian los lleva al sitio que encontró, lejos de los saqueadores. Mata Nui reconoció los símbolos en la pared. Estaban en un laboratorio de los grandes seres. Kina menciona el nombre con odio, lo cual extrañó a Mata Nui. Pensó que esto era perfecto. Sus creadores venían de este planeta. Pero Kina no les tenía tanto aprecio. Este repositorio de biomas contenía ecosistemas que alguna vez abundaban en Vara Magna. Y cuando el cataclismo ocurrió, los grandes seres desaparecieron sin dejar rastro. Eran los antiguos gobernantes de esta tierra.
y los abandonaron. Akar le dice que no tenía pruebas de ello, pudieron haber muerto en el desastre, pero Mata Nui les dice que no. Los grandes seres no cayeron aquí, de eso estaba seguro. Ahí hallaron a un Agori de Dajun, Berix, quien le tenía algo de rabia por eso de ser un chatarrero, pero reparó las luces del lugar. También sabía una que otra cosa de primeros auxilios y Mata Nui le pide ayudar a Crash. Luego reconoce un símbolo en el laboratorio. Eran los preceptos Matoran. Unidad, deber y destino. Este reaccionó a la canoa ígnica. El muro reveló una sección interior del laboratorio. Estaba repleta de glifos escritos en lenguaje Matoran. Mata Nui los reconocía y al dar la vuelta a él y los Glatorian descubren algo aún más sorprendente. Un diagrama de algo llamado Robot Gran Espíritu. Era su cuerpo. Aquel del que fue expulsado dentro de la máscara de la vida. Se estaban acercando a la respuesta. Una vez se fue Tuma, Akar y Kina se encargaron de los cazahuesos restantes. Gresh ya se había recuperado un poco, pero su arma estaba rota. En palabras de Berix, algunas armas en Vara Magna estaban hechas de huesos y dientes de criaturas más grandes. Si la máscara de la vida pudo transmutar la cola de ese Vorox y el Scarabax, tal vez pudiera mejorar sus armas. Y así, la espada de Akar se convierte en una hoja en llamas, dándole el poder blandido por los lords elementales de su mundo. Pero solo su arma, También mejora las armas de Crash y Kina con sus respectivos elementos. Ahora sí parecían Toa en condiciones. En el camino, Akar les enseña una que otra cosa a Mata Nui sobre cómo pelear. Este es otro motivo por el que tendría más sentido que el Gran Espíritu hubiese llegado a Vara Magna antes de la caída de Atero. Así podríamos haber explorado el mundo de Vara Magna a través de sus ojos, de la misma forma que exploramos Mata Nui desde el punto de vista de Takua hace 8 años, pero el caso. Ahora debían informar al resto de aldeas de lo que había pasado. Irían a Tesara. Tarix tenía una pelea con Vastus, su Glatorian principal. Este combate transcurre normalmente, hasta que Mata Nui y compañía entran a interrumpirlo, y dan las noticias de la destrucción de Tajun. Luego de llamar la atención ligeramente con una torre de llamas, los convence de que debían unir las aldeas, dejar a un lado sus diferencias. Mata Nui equiparía a los Glatorian restantes, desbloqueando el poder elemental de sus armas, como él lo puso, y ellos accederían a defender la aldea. Aunque digamos que se tomaron la parte de unir las aldeas muy literal, puesto a que empezaron a arrastrar las megaestructuras metálicas de las ruinas hasta Tesara. Empezando por la aldea de jungla, claro. Revelando algo que llama la atención de Mata Nui. Desafortunadamente, la noche anterior, Kina y Berix fueron secuestrados por los Skrull. Así que Mata Nui decide ir él solo a Roxtus para desafiar cara a cara a Tuma. Este gana, aprovechando la herida que le hizo aquel Baterna en su espalda para rematarlo. Oigan, les advertí que esta película era la más flojilla, ¿vale? Tras el combate, se revela que Metus era el informante de los Skrull. Su única motivación era la avaricia, y planeaba voltear a toda Roxtus contra él, cuando los Agori de las 4 aldeas asedian el lugar. El traidor trata de huir, pero Mata Nui usa la Ignika para hacerle un Icarax, solo que esta vez transforma su cuerpo en el de una víbora, y él y sus compañeros ahuyentan a los Skrulls con un ataque elemental combinado. Pasado un tiempo, en Tesara, las aldeas completan la conexión, arrastrando las ruinas más grandes a través de todo el desierto, incluyendo a Roxtus, revelando así un robot gigante, similar a su cuerpo. Estaba muy cerca de hallar la forma de volver a casa, pero para ello, debía de hallar a los grandes seres. Y, gracias a un par de artefactos recuperados durante el ataque a Roxtus, se enteró de la existencia del Valle del Laberinto, y de que había un Agori en Tesara que podía ayudarlo. Ese era Tardak, que ya había partido al norte hace poco. Entonces, esa sería su próxima parada. Mientras que sus amigos Glatorian con poderes Toa defendían la megaldea, él iría al norte, en búsqueda de los grandes seres. El camino para Mata Nui no sería nada fácil, pero no nos adelantemos a los hechos. Porque creo que ya estuvimos aquí, ¿no? A los grandes seres ya los encontramos, ¿no? Ya encontramos Vara Magna. ¿Acaso no lo hicimos? En otro lugar no tan distinto. A través de los umbrales de la Olmec. Mazika y Voldras estaban muy confundidos. Jamás habían oído el nombre de Spherus Magna. Quien se identificó como Toamaku les dice que ese era el nombre de este mundo. De seguro se golpearon la cabeza o algo. O a lo mejor esta era una prueba. Ellos ayudaron a salvar el planeta. No se cansaba de esa historia, aunque su acompañante Matoran, Helrix, estaba algo harta. Esto era surreal para ambos, sobre todo para Mazika.
Él la convence de contar la historia en lo que los llevaba fuera del bosque. Y así empieza. Hace 100.000 años, algunos aldeanos descubrieron una sustancia extraña. Al tocarla, uno de ellos desapareció por completo, y al tratar de tomarla con una pala, esta se convirtió en un tridente. Mazika reconoció la descripción como protodermis energizada. Era algo poderoso, y algunos empezaron a pelearse por ello, sin darse cuenta de que la sustancia se estaba filtrando más y más. Los grandes seres vieron esto. Si no lo detenían, el planeta se fragmentaría. Los 4 llegaron a una aldea a la que se refirió como Gakoro, pero continuó con su historia. Los grandes seres tuvieron múltiples ideas, pero al final crearon seres poderosos pero pequeños llamados Toa. Podían usar Kanoji y blandían a los elementos, pero su reducido tamaño fue ideal para entrar a las entrañas del planeta, extraer la sustancia y reparar cualquier daño. Mazika ahora lo entendía. Estaban en otra dimensión. Les dice que estaban perdidos. Debían volver a casa pronto, pero tal vez una canoa no sería suficiente. Toa sugiere que, de ser ese el caso, tendrían que ir con los grandes seres. Les conseguiría un guía. Una vez se fue, volteó hacia el Matoran de sombras, furioso. No pertenecían aquí. Volverían a su universo. Y que ni se le ocurra hacer algo estúpido. Voltras le dice que no pudo detenerlo cuando tenía a la orden y verdaderos Toa detrás. ¿Qué pensaba hacer en esta situación? Maku regresa con un ser de armadura blanca y dorada. Sostenía un gigante martillo de guerra. Este se presenta como Makuta Teridax. Les sugiere que partieran ahora. El camino era algo traicionero. Ambos estaban paralizados. Lo primero que se le ocurre al Komatoran preguntar es: si él era Makuta, ¿cuál era su ocupación? Les dice que lo que sea necesario. Guiar a los Toa, crear formas de vida de ser oportuno y enseñarles las virtudes de unidad, deber y destino. Voltras en parte estaba asqueado, pero luego pensó: en su universo, las acciones de la hermandad fueron motivadas por su odio y celos contra Mata Nui, pero aquí el gran espíritu nunca existió. Le dice que de seguro debía ser algo difícil, y en efecto, antes de asumir el cargo, cada Makuta debía pasar años meditando, dejar atrás cualquier rastro de duda o miedo, librarse de las sombras. Los antiguos señores de este mundo estaban sedientos de poder. Por ello, los Makuta fueron creados en respuesta. Nadie habló por el resto del viaje. Mazika tenía muchas preguntas, pero temía que si descubrían que venían de una dimensión tan violenta los encerrarían, o peor. Llegaron a una vasta fortaleza hecha de hierro y cristal. 2 Makuta cuidaban la entrada. Eran Goras de Icarax. Pasaron sin muchas complicaciones. El único momento tenso fue cuando Voltras miró de reojo la armadura brillante de Goras y esta lo levantó telequinéticamente y lo estampó contra el suelo, a modo de advertencia. Luego de cientos de vueltas por pasillos y recámaras llegaron a su destino. Obviamente, los grandes seres no apreciaban las visitas. Mazika pensaba encontrar un laboratorio, pero en su lugar estaban en una recámara de consejo. La única luz venía de una piedra de luz en el techo que apenas dejaba entrever 6 siluetas, sentadas en el otro extremo. Una le pregunta al Makuta qué les había traído, y explica la situación. Decían no ser de aquí. Lucían como Toa, pero uno de ellos estaba lleno de oscuridad. Mazika no lo había pensado. La orden de Mata Nui le dio entrenamiento mental, por eso era inmune a la telepatía, pero Voltras no. Y si estos Makuta eran como los de su universo, también eran telépatas. Una voz ordenó al Matoran dar un paso adelante y, eventualmente, Teridax lo empuja. Las voces debaten entre sí. Era de su creación, pero estaba lleno de sombras. Tal vez deberían desmantelarlo, pero no. Era muy extremo. Aún así, debían hacer pruebas, sí. Finalmente, Mazika interrumpe. Solo querían volver a casa. Uno de ellos señala que sería una oportunidad desperdiciada, pero en ese caso podrían llegar a un acuerdo. Ahora Mazika da un paso adelante. Eran conscientes de sus contrapartes en otras realidades y sabían que en algún momento alguna de sus creaciones cruzaría la puerta dimensional. Y considerando el estado caótico en el que vivían, no era algo de lo que se enorgullecían. Le ofrecían a Mazika un intercambio. Podía llevarse a alguien de esta dimensión, si les permitían quedarse a Voltras. Aprender qué salió mal en su concepción, en qué fallaron. No estaba seguro de qué decir,
Había odiado a Voltraz por mucho tiempo, pero esto era demasiado. Él rechaza la oferta, pero esta no era una oferta. Makuta, Kairox y Vampira de esta dimensión se llevan al Matoran de sombras, y Mazika es bloqueado por Teridax. Le dice que vio en su espíritu, y se avergonzaba. Lo que vio fue como un espejo oscuro y distorsionado de su ser, uno que odiaba y quería destruir en pedazos. Voltraz obtendría lo que se merecía. Mazika dice que era su responsabilidad, pero no. No era responsabilidad de nadie más que suya propia. Sí, no aprendía nada de su estancia aquí. Que al menos se quede con eso. Uno de los grandes seres le pide que haga su elección. Lo piensa por un segundo. ¿Se debería llevar a uno de estos Toa en miniatura? ¿A uno de los grandes seres? ¿O...? Entonces volteó a Teridax. Lo elegiría a él. Atravesar el espejo y destruirlo. El Makuta radiante asiente. Estaba decidido. Volvería con el Teridax de luz a su dimensión. Pero puede que Mazika no esté preparado para lo que le aguarda en el reino de sombras de su Teridax. En el próximo capítulo ¿De qué iba Bionicle?, veremos la conclusión de un reinado de sombras. La batalla más grande librada entre el universo Matoran y el planeta de Vara Magna. La verdad de los grandes seres será revelada. Y el viaje de 100.000 años llegará a su fin. Y pues nada chicos, por mi parte eso sería todo. Espero que les haya gustado. Estamos a nada, ya nos queda un último vídeo, Reino de Sombras y fin del viaje, y habremos terminado con la historia completa de Bionicle. Ya me guardaré los agradecimientos una vez estemos ahí y pues eso. Si el video te gustó, te agradecería que le dieras al botón de like y lo compartieras con tus amigos. Eso me ayuda un montón a mí al canal. Y si aún no estás suscrito, aquí abajo tienes el botón para hacerlo, además de la campanita por si quieres estar al tanto de cada que suba un nuevo vídeo. Si quieres apoyarme un poco más, te pido encarecidamente que consideres volverte un miembro. Puedes hacerlo con una donación de $1, $2, lo que sea. La verdad, lo aprecio muchísimo. Ahí abajo tienes el botón para hacerlo. Abajo en la descripción les dejo el Twitter y el Discord por si se quieren pasar o lo que sea. Y lo dicho, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por haberme seguido durante esta travesía. Y pues eso. Muchas gracias por venir y sin nada más que añadir, Remaro se despide. Hasta luego.